María de los Ángeles, ella es quien va a tener a cargo la moderación de este bloque. Te presento brevemente y adelante. María de los Ángeles Galindo, ella es egresada de la carrera de diseño y cuenta con una maestría en ciencias de la familia. Ella es miembro fundador de la Asociación Civil Jóvenes Salvaguarda desde el año 2010. Así es que, Angie, adelante, todo tuyo. Bien, ¿ahí me escuchan? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a tener algo muy interesante, justo hablando de los pequeños. Como lo ven por aquí está Francisco Javier, un niño, y él es un experto, déjense los presento, Francisco Vera Manzanares, es colombiano, activista climático y ambiental, es fundador del movimiento Guardianes de la Vida, el cual tiene nodos en países de Latinoamérica y Europa. Entonces, él tendrá una participación aquí haciendo una entrevista a Carlos, que Carlos Felipe Pardo, déjense los presento también, es gerente global de pilotos para la Alianza NUMO, es fundador de despacio.org, psicólogo, urbanista y para algunos experto en transporte. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a realizar asesorías en transporte, en desarrollo urbano, en cambio climático, en más de 30 ciudades. Entonces, bueno, le doy la palabra a Francisco para que tengan como esta interacción muy divertida, expertos obviamente, y tenemos solamente 10 minutos para esto. Entonces, bueno, iniciemos. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación a este espacio, a esta moderación de este espacio, por estar con este invitado tan especial que es Carlos Felipe Pardo. Tú ya hiciste esa presentación, pero pues también agradecerle a mi compañero Guido Santoja por la invitación a este espacio. Vuelvo a reiterar mis agradecimientos y a nuestros compañeros que organizaron este conversatorio de movilidad y de cambio climático, nuestros compañeros Minu y Rodríguez. Es un honor poder estar aquí y pues ya siendo así quiero empezar con la primera pregunta que se basa en, pues ya que eres urbanista, Carlos Felipe, yo quisiera que me contaras y que nos contaras a todo nuestro público, a todas las personas que están presentes, qué es para ti el desarrollo sostenible y cómo se articula con el tema de la movilidad, que es el cual en aquí presentes. Te doy la palabra. Y tenemos solo 10 minutos para todo y esta es solo la primera pregunta. Yo creo que, pues yo soy urbanista, pero antes de eso soy psicólogo. La definición típica de esto de desarrollo sostenible generalmente es en torno al medio ambiente, la sociedad y la economía. Entonces, lo que uno busca es, bueno, y la definición pura primera es que nosotros no la embarremos porque después los demás van a tener la peor. Es como la manera más informal de decirlo. Entonces, si uno mira específicamente en transporte, cada una de esas tres cosas, que yo logre tener sistemas de transporte a pie, bicicleta, en buses, y ojalá nadie en carro o muy pocos en carro, de tal forma que no haga perder muchísima plata o dinero a todo el mundo por usar esos sistemas de transporte. Y eso pasa porque están en mucha congestión todo el tiempo o cosas así. Después, socialmente, que es más interesante que el económico, buscar que no maten a nadie atropellado, que suena rarísimo, pero toca decirlo explícitamente, tenemos que hacer que nadie siga matando a nadie, porque se mueren casi 1,5 millones de personas al año en el mundo porque los atropellan o porque les pasa algo en transporte. Y también que la gente tenga buenas actividad física para poder tener mejor salud. Todo eso va empezando a llegar a cosas que lo ambiental lo reconfirma. Busquemos tener sistemas de transporte que reduzcan las emisiones contaminantes para mitigar y adaptarse al cambio climático, pero también para la calidad del aire. Y eso entonces empieza a conectarse con todo lo demás. Y, oh sorpresa, lo que necesitamos entonces es que más gente camine
más gente vaya en bicicleta, más gente use transporte público y mucha menos gente use motos y carros. Ojalá. ¿Y cómo lograrlo? Claro, uno le puede motivar a la gente, pero también necesita que las ciudades les den los espacios adecuados, seguros, bien iluminados, para que puedan andar en esos medios de transporte. Eso es un resumen, pero entonces dígame la próxima, Francisco Javier, y a ver si seguimos con otras preguntas y vamos redondeando. Bueno, pues esta pregunta me contestaste un poco sobre la movilidad, pero aparte del elemento de la movilidad, ¿qué otros elementos hay en una ciudad sostenible, en un desarrollo sostenible? Pero buena pregunta. Y quiero, me parece muy bueno que la haga así porque el transporte es algo que la gente cree que es necesario, pero en realidad lo que es necesario es que la gente consiga lo que necesita y de pronto no tiene que moverse un montón. Y por eso las ciudades tienen que ser desarrolladas, planificadas y implementadas de tal forma que la gente esté más cerca de lo que necesita. Entonces, si yo, por ejemplo, yo vivo en un lugar donde yo puedo caminar a un jardín infantil, a un colegio, a una iglesia, a una sinagoga, a una tienda donde venden muchas cosas, a un supermercado que queda un poquito más lejos, pero igual cerca, y a una clínica. Entonces yo vivo como en una ciudad pequeñita y no necesito hacer nada más que caminar para lograr todo lo que quiero. Entonces, las ciudades son lo primero que se necesita mejorar para que entonces después no haya problemas de transporte. O sea, yo no me voy a montar en un carro para ir allá a comprar cerveza. Pues yo sí compro algo de cerveza de vez en cuando, pero creo que como que eso es buena manera de entenderlo. ¿Cómo hacemos que la ciudad funcione mejor y sea más sostenible para que entonces el transporte deje de ser una preocupación muy grande? Tú ya tocaste dos temas que son otras dos preguntas. Y tú ya tocaste el tema de las bicicletas y de caminar, de poder tener esa buena seguridad, esa buena iluminación, para también aquí hacerte la tercera pregunta. ¿Cómo esta ciudad sostenible puede acompañar esa transición energética de los combustibles fósiles, de la gasolina, del petróleo, a esas energías renovables también? Todo es muy difícil, Francisco. Sí, de verdad, es una cosa súper difícil. Es fundamental la transición energética. Creo que no es tan técnica la pregunta, sino es más bien increíblemente política y casi que geopolítica, ¿no es cierto? Como que los países tienen que estar de acuerdo y no pelear por cosas fundamentales como no necesitamos petróleo, tanto por lo menos, y no necesitamos pelear por eso. Entonces empieza a hacer las preguntas más por los recursos energéticos necesarios y de qué manera convencemos y persuadimos a quienes toman decisiones para que sepan que es una buena idea tener esos nuevos recursos energéticos. No es una pregunta técnica, o sea, las respuestas técnicas todo el mundo las tiene, pero políticamente es que uno tiene que ir, y políticamente en el buen sentido de la palabra, no con la politiquería, sino de verdad llegar a persuadir a los tomadores de decisión para que digan, uy, acabo de tener una super idea, ¿por qué no tenemos más fuentes energéticas sostenibles que entonces ayuden a que esas ciudades y esos otros sistemas de transporte funcionen? Me pareció interesante lo que dijiste de también ese mapa sostenible, esa ciudad sostenible, ese desarrollo sostenible desde un punto geopolítico. Pero también aquí viene otra pregunta. Ya que has trabajado en esa promoción de las políticas en África, en Asia, en América Latina, te quiero preguntar precisamente, porque tú ya también lo tocaste, ¿qué políticas públicas se pueden generar para la mitigación y adaptación del cambio climático? Vimos que el Consejo de Bogotá ya, por ejemplo, por unanimidad aprobó el primer debate de la declaratoria de la emergencia climática. ¿Qué más? Y deberíamos hablar específicamente de la declaratoria. Voy a hacer como el chiste de la jirafa y el elefante, que me preguntan por uno y respondo por la otra, pero es que me parece importante ese último punto.
En Bogotá empezaron a avanzar con una declaratoria de emergencia climática, pero si uno la lee, no entiende específicamente qué es lo que quieren hacer concretamente. Esto todo son palabras bonitas de sí, es que queremos que todo sea más verde y que todo sea más azul, pero concretamente qué es lo que quieren lograr. Entonces, si dijeran, por ejemplo, en esa declaratoria, en la emergencia climática de Bogotá, vamos a cobrarle 4 veces más a la gente que usa carro por parquear su carro, esa medida por sí sola va a generar tanta reducción de emisiones que todo lo demás, frases bonitas, no se vuelven irrelevantes. O sea, es fundamental tener cosas concretas. Toca decir, vamos a cobrarle más a quienes contaminan más, a quienes generan más riesgo. Y no nos importa que a la gente le parezca muy chévere andar en carro. Es contaminante y peligroso. Entonces, esas cosas específicas son cruciales para uno poder decir, necesitamos cambiar de manera decidida y no con palabras chéveres. A mí, antiero, cuando fuera que fuese debate, me invitaron a algo de la declaratoria y leí lo que decía. Yo decía, esto no dice nada, esto solamente dice que tenemos que mejorar. Pero eso es como tener pompones al lado de un incendio. Entonces uno dice, ay, que se apague. Necesitamos ser súper decididos en tomar acciones concretas de poner precios más difíciles, reasignar los espacios en la ciudad para quienes más los necesitan, hacer más explícitas las externalidades y los impactos negativos que generan todas las personas y todos los usos, y hacer cosas muy impopulares como hacer que la gente que tiene muy pocos ingresos pueda vivir al lado de la gente que tiene muy altos ingresos, para que entonces puedan caminar y llegar a su lugar de trabajo. Es decir, no es posible que alguien viva en Soacha y se vaya hasta Bogotá porque tiene que ir a limpiar el piso. Eso no tiene ninguna presentación y eso es totalmente inequitativo con la gente de menores ingresos. Y ese tipo de cosas son las que son difíciles y se tienen que lograr para poder lograr cambios. Yo estoy muerto del susto que se va a acabar el tiempo, entonces me callo para ver si tenemos tiempo. Acaban de dar un poco más de tiempo, no sabemos cuánto es, pero por lo pronto nosotros Bueno, continuamos. vote. Siga. Francisco, ¿qué más? Listo, pues aquí yo también quiero tocar un tema. No sé si conozcas una organización que se llama Saitans Climate Lobby. Y como lo dice su propio nombre, pues esta busca hacer incidencia política y muchos más, tomarse sus espacios de incidencia política. Y aquí ya estamos hablando de emergencia climática. Y yo te quiero preguntar entonces, ¿cómo podemos hacer incidencia política, pero efectiva? Que sí, exactamente, que no solo se quede en frases lindas, sino que se quede en acciones. Y cuando dice podemos, ¿es usted de su edad o usted está diciendo podemos como la población en general? Como la ciudadanía. Ya, bueno, igual voy a tratar de responder las dos. Lo que la ciudadanía tiene que hacer es, tiene que comprender bien los problemas y no dejarse politizar. Eso es una primera cosa, entender bien y ser críticos ante las propuestas. Bogotá y Colombia está particularmente politizado en temas idiotas que no tienen ningún beneficio para la población. Entonces, en transporte decir que un metro es mejor que un bus es una pregunta estúpida que en realidad son dos cosas que pueden funcionar complementariamente. Entonces, tienen que informarse bien y saber claramente qué es cada cosa, cuáles son sus implicaciones y no creerle a los políticos de 10 o de 5 millones de votos. Tienen que ellos aprender y comprender. Con esa información entonces tienen que llegar y no solamente presentar los argumentos, sino saberlos monitorear y saber monitorear si esos mensajes están llegando a quienes tienen que llegar y dar seguimiento para saber si esos mensajes tienen entonces una efectividad o no. Las cosas de irse con pancartas son muy útiles, pero tener un seguimiento sistemático les falta a muchas de las personas que hacen activismo y que buscan cambiar la política pública. Si una persona está en una posición de poder, tener un rol en la política pública establecida a través de votos, pues ojalá puedan lograrlo. Pero digamos, yo lo que siempre he dicho es, la gente le pueden votar por ellos y pueden ganar y pueden quedar en una posición política, pero uno también como sociedad civil tiene un rol y puede ser más efectivo en muchos casos. Poder, o sea, el poder existe en el gobierno, pero también existe en la ciudadanía y en la legitimidad que uno logra al decir, yo tengo una opinión y la quiero decir. Entonces, escribir cosas, hacer claros los argumentos, no ponerse con enredos de cosas enredadas, sino ser muy explícitos, ser muy persuasivos en lo que se dice, es lo que va a hacer el cambio. Y para eso toca aprender a persuadir, aprender a presentar mensajes, aprender a ser visual,
y no solamente en cosas escritas largas que nadie entienda, y nunca creer que hablar enredado va a ser una manera de convencer, porque nadie entiende a la gente enredada y solo la gente débil les cree. ¿Bien? Ok, hablando en términos integrales de la declaratoria de la emergencia climática y de la emergencia climática en todo el mundo, porque no solo es en Colombia y en Bogotá, es también en Argentina, en Latinoamérica. Vimos también las inundaciones las inundaciones, digamos, que hubo en Japón, muchísimos muertos. ¿Cómo hacer que esta emergencia climática se articule desde lo social y desde lo económico? No sé, es que yo creo que yo me voy a devolver a lo del principio. La política pública necesita comprender la relación real que hay sobre los efectos explícitos en menores ingresos, mayor inequidad, peores consecuencias para quienes están menos favorecidos y que las decisiones se tomen en torno a eso. La difícil realidad de la toma de decisiones políticas y de la falta de integralidad, que es lo que usted está diciendo, es que las decisiones se toman gracias a que hay actores de la sociedad que tienen mucho más poder, porque tienen mucho más poder económico, y entonces sus decisiones son tomadas a través de sus intereses económicos. Si se estructura mejor el poder legítimo de la ciudadanía y de otros actores que no tienen un poder económico, pero tienen un poder legítimo en la sociedad, y son estratégicos y explícitos en presentar argumentos para que entonces se entienda mucho mejor esa conexión, puede ser que quienes toman las decisiones digan, bueno, sí, ellos tienen razón. A mí parece como que cómo presentamos esos mensajes, cómo hacemos que sea clara la relación de todas estas decisiones con lo que hacemos en términos de los efectos que tienen sobre la sociedad, es lo que yo creo que podría ayudarnos a vincular lo que no está vinculado en la toma de decisiones y en hacer más integral esa toma de decisiones para que los efectos sean en la sociedad, en el clima, en el ambiente, en la economía, ¿no es cierto? Es que lo que yo creo que pasa es que es una pregunta política más que una pregunta técnica y pasa por una pregunta más de procedimiento de cómo es que vamos a lograr ese cambio. Y por otra parte, ya que estamos hablando de estas falta de ingresos y esta inequidad, digamos que podemos hablar de un tema que tiene que ver con la economía. La economía, pues, es uno de los principales actores, digamos, que ha causado la emergencia y la crisis climática. Y por eso yo te pregunto, ¿cómo también las ciudades, aparte de acompañar la transición energética y la propuesta de la descarbonización, cómo pueden acompañar la propuesta de la economía circular, por ejemplo, o de la economía regenerativa? Bueno, ese es buen punto. Creo que mucha gente no entiende la economía circular, o sea, se las explican y ni siquiera la terminan de entender, o sea, no entienden que verdad hay que comprender un ciclo que donde hay muchos efectos, no solamente en los productos, y entonces que si el producto es cafecito y se ve como chévere, entonces fue que fue perfectamente bien hecho, sino que realmente hay todo un ciclo que hay que prestarle atención. Yo creo que si uno ayuda a que existan regulaciones como leyes concretas y seguimiento y control desde los gobiernos hacia las empresas, por ejemplo, y también desde la ciudadanía hacia las empresas, puede ser una manera para decir, bueno, mire, es que en todo el ciclo necesitamos hacer controles de qué es lo que está pasando, cómo son los efectos de cada una de estas etapas, qué tenemos que tener o no tener. Y eso como de poner como controles y regulación, tanto en términos puramente gubernamentales, ¡ay! Se desconectó. ¡Ay, no! Francisco se fue. ¿Será que se le fue la conexión? A ver, algo pasó con Francisco. No sé si podamos tenerlo de nuevo. Porque creo que también se nos acabó el tiempo. Ahí está.
Va a poner invite. Ah, ya. Ah, ¿Qué ya. hubo? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se me perdió? A No, ver, ahí está. bueno, ya volví. Era Bueno, listo. tratando de mirar las cosas. Pero bueno, ¿ya terminaste con tu pregunta? ¿Con tu respuesta? Creo. Depende. Es decir, no, lo último que iba a decir es como que los gobiernos pueden tomar estas decisiones y hacer estos controles, pero la ciudadanía también puede hacer cosas interesantes de hacer explícito que la economía circular es algo fundamental y que no se está viendo el ciclo completo. Y creo que eso podría ser una manera interesante de empezar a hacer una incidencia sobre cómo comprender el ciclo completo de producción y de desecho de diferentes productos. Y mira que me diste la idea para darte otra pregunta. La ciudadanía también puede actuar, pero entonces, asimismo como la ciudadanía puede actuar marchando con carteles, o asimismo haciendo A ver, esa no sé doble. si estás viendo a Francisco, si regresó ¿Me, o me no. escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Hola. Yo oigo, sí. Ángeles creo que es la que no entiendes, pero es disco que yo le estaba oyendo todo perfecto. Ah, listo. Y teniendo en cuenta que dices esto, me diste otra pregunta. De ahí, ya que la ciudadanía puede actuar y los gobiernos puedan actuar, ¿cómo se articulan esas dos cosas, la ciudadanía y los gobiernos? ¿Cómo se trabaja con las instituciones también? Es una pregunta, a ver, tiene cascarita. O sea, es decir, algunas personas dirían que tienen que trabajar en conjunto siempre y siempre como entrar en contacto y que entonces el gobierno tiene que hablar con la ciudadanía con el gobierno. El riesgo que yo veo de esa aproximación es que muchas veces termina entonces la ciudadanía esperando a que les hablen y esperando que les respondan y el gobierno tiene sus propios tiempos y dicen, sí, es que es como difícil lo que hablamos la vez pasada, entonces yo te llamo en un mes y volvemos a hablar. Yo creo que hay un beneficio de el contacto permanente entre ciudadanía y gobierno, pero que tiene también que la ciudadanía ser activa en buscar los espacios y en crear espacios nuevos. O sea, a veces, a veces la ciudadanía lo que hace es como ponerse a pelear y no crear un espacio. Y a veces lo que el gobierno hace es tomar decisiones sin abrir los espacios. Otras veces la ciudadanía espera a que le digan qué espacio seguir, pero creo que todas esas se necesitan y además la ciudadanía tiene que crear espacios donde dice, bueno, pues vamos a hablar nosotros, el gobierno es bienvenido, pero si no vienen nosotros igual hablamos, no necesitamos esperarlos para poder empezar una discusión sobre estos temas. Y esa como interacción que a veces es peleando y a veces es como dialogando, es como lo que toca encontrar el mejor balance. Ya haciéndote la última pregunta, tú acabas de decir algo que también me abre una duda. Ya que a veces los gobiernos y los políticos realmente, los que crean esas políticas públicas y los que deben servir al pueblo realmente, a toda la ciudadanía, terminan como precisamente en eso. Esto es muy difícil, en un mes hablamos. Es decir, que para lograr ese cambio debemos también ejercer cambio en la política, es decir, debemos también ejercer unas transformaciones en la política y esta ya es la última pregunta. Pues o sea, sí, pero comprender qué quiere decir la política, es decir, afortunadamente desde hace unos años existen procesos de participación, existen exigencias de participación en las tomas de decisiones de políticas y el gobierno es muy perezoso en decir, ay, sí, es que ahí hicimos una socialización. Entonces, yo creo que utilizar esos canales existentes y exigirlos es una buena manera de empezar a hacer esta conexión, que desde hace por ahí 10 años es mucho mejor, digamos, existe y ya uno puede como colgarse de ahí para decir, bueno, conectémonos, hablemos, realmente tengamos un espacio participativo. Y creo que lo que toca es empezar a ampliar ese concepto de participación para incidir en política de tal forma que la ciudadanía no solamente sea a quien informan después del hecho, sino quienes participan activamente en la definición de la política desde el principio y en la definición de las metas
como en decir, no solamente es una meta económica, sino es una meta ambiental, social y económica, pero tiene que ser como toda la cosa completa. Creo que sería como una primera manera de aproximarme a una respuesta, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Espero que haya servido, me parecieron muy útiles estas preguntas. Y ya se nos acabó el tiempo. Realmente te Sí, agradezco. ya se nos terminó el tiempo, pero ya le dejo la palabra a Juanjo porque nos va a dar información muy importante. Muchísimas gracias por tenerlos aquí en este espacio. Listo. Perdona, Francisco, que lo que pasa es que Angie ha estado con unos problemas con el audio y con la conexión, así es que no he querido interrumpirte, Esto, pero perfecto. muchísimas gracias a ambos. En verdad, ojalá que estén presentes, la verdad, autoridades, entre los que han podido escuchar esta conversación, esta entrevista, porque han dado una verdadera clase maestra a ambos. Y pues nada, yo sorprendido con todo, ¿no? Excelente, extraordinario tu forma de entrevistar y todos los conocimientos que manejas, Francisco. Y bueno, a Carlos Felipe siempre lo escucho desde hace mucho tiempo y siempre tiene cosas muy interesantes que compartir con todos. Ya no robo más tiempo a todos, estamos un poco retrasados con la agenda, más bien los invito a que puedan ir al escenario principal en donde vamos a tener un panel con autoridades que justamente van a poder responder a varias de las cosas que ustedes han estado conversando. Gracias. Chao. Nos Chao. vemos. Gracias. Gracias, que les vaya bien. A ti también, Francisco.